Harry Potter y los páramos del tiempo. Capítulo 5, recuérdame lo que podría haber sido. El destino no es un águila, se arrastra como una rata. Bowen. El canal Dumidi es el canal en funcionamiento más antiguo del mundo, y fue construido hace poco más de 300 años en el sur de Francia, que se extiende por más de 200 kilómetros a través de algunas de las regiones más antiguas del país. Una hermosa y tranquila vía fluvial, el canal conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Ya sea que viaje en barcaza o bote estrecho, caminando o en bicicleta a lo largo de su longitud, el canal se extiende a través de algunas de las partes más ricas y bellas del país. En promedio, unos 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad, el canal Dumidi desplaza unos 7 millones de metros cúbicos de tierra y roca, y un complicado sistema de canales alimentadores y embalses lo mantienen fluyendo durante todo el año. Fleur y yo estábamos disfrutando del almuerzo bajo el cálido sol de verano, a la deriva a lo largo del canal Dumidi, pasando por viejos viñedos y suaves colinas en un barco del canal llamado Rose Blanche, la Rosa Blanca. Montañas idílicas y distantes dominaban el horizonte, y largos valles se deslizaban entre ellas, llenos de manzanos y cultivos de melón. Al final, fue Fleur la que nos había aparecido al otro lado del Canal de la Mancha y cruzó la frontera con Francia. Estaba un poco fuera de práctica cuando se trataba de aparición, especialmente los viajes laterales, y mi cuerpo de 15, casi 16, años nunca había hecho tal cosa en absoluto. Necesitaría algo de práctica por mi cuenta para poner mi magia al día, y eso siempre me dolió como el infierno, porque aunque sabía cómo hacerlo, mi cuerpo no estaba en condiciones de actuar. Esa primera vez iba a ser un asesino. No esperaba hoy, Harry, dijo Fleur, apartando mis ojos del campo. Nos sentamos en una mesa para dos en el barco del canal de 60 pies, algunas otras parejas y familias de turistas se sentaron cerca, aunque ninguna lo suficientemente cerca como para escuchar nuestra conversación. Bueno, nunca podremos conocer el futuro, ¿verdad? Le respondí. No había habido contratiempos al entrar en el país. La terminal internacional de apariciones que recogía a todos los viajeros que llegaban internacionalmente, quisieran ser recogidos o no, ya que las salas establecidas alrededor de la frontera redirigían a todos los apparaters allí, incluso me había emitido una visa de viaje de 2 meses al país. Mis documentos de Gringotts, documentos muggles, eran de la más alta calidad fraudulenta, y el anillo de ocultación que llevaba en mi mano izquierda había enmascarado mi firma mágica lo suficiente como para no registrarme como Harry Potter, ciudadano mágico británico, sino como un Ethan Raffe, de quien no existía ningún registro anteriormente, ya que Ethan Raffe nunca había estado en el extranjero en su vida. Y si Ethan parecía un poco joven para los 18 años que decía su certificado de nacimiento, bueno, su firma mágica se comprobó, así que sírvelo. Fleur había nacido y crecido en Francia, y como tal pasó por alto la mayoría de los controles de seguridad, excepto el de su propia firma mágica, que solo sirvió para verificarla como la señorita Fleur Isabelle de la Cour independientemente. Como sabía que lo haría, no levantó una ceja ya que Harry Potter entró fácilmente al país ilegalmente. Había sido ese tipo de mañana, después de todo. Eres un misterio para mí, Harry, desde que te conocí antes de que se sorteara el torneo C Chimenea tras C. Pensé que tú, Krum y Cedric parecían todos como un campeón esa noche, de pie en el resplandor del fuego, dije. Las cosas eran diferentes en ese entonces. Recuerdos de entonces y ahora, de antes y después, bailaban por mi cabeza. Tenía un poco de dolor de cabeza. Nada demasiado feroz, pero constante, y latiendo un latido constante justo entre mis ojos. Estaba empezando a preguntarme si tener cada partícula y átomo en mi cuerpo acelerado más allá de la velocidad de la luz, mi alma arrancada de mi yo más viejo y fusionada con mi yo más joven 8 años en el pasado antes, podría estar haciendo algún daño duradero. Sin embargo, al final fuiste campeona, ¿no?, dijo Fleur, girando ociosamente un trozo de pasta en salsa de perejil verde alrededor de su tenedor plateado. Después de lo que apareció en el cementerio. Tomé un sorbo de vino blanco crujiente de mi delgada copa de cristal, saboreando el sabor. No había comido en días, realmente, y había muerto 2 veces en esos días. ¿Y de dónde venía en el futuro? Lujos como el vino blanco, y la comida en general, habían sido escasos, léase inexistentes. Tanto es así que los cuerpos que yacían en las fosas comunes alrededor de las principales ciudades ni siquiera tenían suficiente carne para complacer a los buitres y a los comedores de carroña. Pickings delgados. Merlín maldita sea, había días oscuros por delante, y nunca tuvo tiempo suficiente para prepararse. ¿Escuchaste sobre todo eso entonces?
Dije, refiriéndose a la pesadilla del renacimiento de Voldemort. OI, se está convirtiendo rápidamente en un cuento legendario, Harry, después de que tu ministerio finalmente aceptara el regreso de You-Know-Oh hace unas semanas. Un niño, de solo 14 años, se bate en duelo con un mago que inspira tanto miedo, es una historia de esperanza. Me encogí de hombros, tal vez sí y tal vez no a la esperanza, antes de rematar mi copa de vino con la botella del cubo de hielo plateado en el borde de la mesa. Me cerní sobre el vaso de Fleur hasta que ella me asintió con la cabeza. De la esperanza menos tal vez, dije. Y llámalo Voldemort, es solo un nombre. Voldemort, dijo después de un momento, un escalofrío visible recorrió todo su cuerpo. Es un nombre terrible, no, para un hombre terrible. Es más monstruo que hombre, queda muy poco humano, Fleur, en el Señor Oscuro. Bueno, espero que nunca lo vea por mí mismo. Se llevó la copa a los labios y tomó un largo sorbo de vino. Oh, Merlín dispuesto, respondí, encontrando una sonrisa. Este es un lugar encantador, por cierto. Desde el aire hollín de Londres hasta un canal tranquilo en el sur de Francia, ha sido un buen día. Excepto por el atentado contra mi vida, dijo Fleur, empujando su plato hacia un lado y sentándose derecho en su silla, la imagen perfecta de elegancia y etiqueta. Me alegro de que estuvieras allí para salvar el día. Estaba un poco encorvado en mi silla, con un codo apoyado sobre la mesa. No tanto elegancia como pereza, especialmente en mi vieja camisa y jeans. Fleur se veía impresionante con su blusa floral y falda oscura, con botas de cuero blanco hasta la rodilla. Definitivamente no me veía como el héroe, ni mucho de nada realmente. Demasiado desaliñado para ser visto con una chica tan hermosa como Fleur, sin embargo, no parecía importarle. Había mucho más en ella de lo que parecía a simple vista. El día no habría sido ni la mitad de brillante sin ti, Fleur, me alegro de haber estado allí también, dije, porque parecía lo correcto. Había estado aquí antes, en este canal, comiendo esta pasta y bebiendo este vino, ¿cuántas veces? No sé, al menos uno demasiado. Maldita sea. Sin embargo, pareces preocupado y distante. La mayoría de los hombres no pueden apartar los ojos de mí, Harry, sin embargo, solo estás aquí, yo lo hago. ¿Ves lo que quiero decir cuando digo que eres un misterio? ¿Qué está pensando Harry Potter en este momento? Su acento estaba alcanzando su punto máximo a través del inglés culto. Supongo que estaba medio molesta, medio divertida conmigo. Después de todo, ni siquiera me había molestado en explicar mucho de lo que se había dicho y hecho en Gringotts esa mañana, ni había hecho ninguna mención de la Atlántida o cómo había conocido las leyes y la tradición de una antigua nación goblin que había estado oculta durante más de 3000 años. ¿Qué podía decirle? La verdad. La mayoría de las veces la gente quiere escuchar mentiras honestas sobre una verdad oscura. No tenía recuerdos de haber compartido mi secreto de viaje en el tiempo con Fleur, con nadie, y supongo que había una buena razón para eso. Y la estaba ignorando un poco, aunque tratando de no hacerlo. Estaba atento a los demonios con espadas puntiagudas, y tratando de dar sentido a los miles de recuerdos fuera de lugar en mi cabeza que me dolían como un diente dolorido. Eran las 12:32 y 54 segundos, según mi reloj de pulsera barato, pero el tiempo estaba una hora por delante aquí en Francia. 13:33, entonces, no tuve la sensación de que nos estábamos acercando a ningún momento de particular importancia, mientras flotábamos por este viejo y cansado canal. Solo estoy pensando a dónde ir desde aquí, dije. Y que me veo demasiado desgastado y desaliñado para estar sentado aquí contigo. Fleur me dio una sonrisa deslumbrante, cálida de esa manera fría e indiferente en la que podía girar la cabeza, y deslumbrante de esa manera cruel que podía hacer que mi corazón se acelerara. Oí, eres desaliñado, Harry, especialmente tu aire, pero es lindo. ¿Lindo? Dije, pasando una mano hacia atrás a través de mi cabello rebelde. Mira, es por eso que necesito que vengas de compras conmigo esta tarde. Si voy a luchar contra los señores oscuros y los mortífagos, entonces necesito llevarme enojado e intimidante, melancólico y sabio. Necesito parecer más viejo y aterrador. Ya sabes, mágico. Sin embargo, eres linda, Harry, y no estoy segura de querer ayudar a destruir eso, dijo Fleur, riendo y tomando un sorbo de su vino. Lucir tan joven y desaliñado como lo haces se suma al misterio, ¿no? Seguramente este no es un chico que desafía a los magos oscuros, sino un lindo jugador de Quidditch que no está a 5 minutos de su escoba. Sonreí y traté de recordar la última vez que jugué un juego de Quidditch. ¿Año pasado? Mi verdadero año pasado, mi 5.º año en Hogwarts. ¿Había jugado Quidditch?
Creo que un bridge lo detuvo, ¿no? Ciertamente no lo había jugado en esos últimos años no realizados del futuro. Demasiada ceniza y fuego en el cielo. ¿Cuándo fue? Honestamente, no podía recordarlo, y mi dolor de cabeza se sentía aún peor por intentarlo. Entonces, ser un desastre joven y desaliñado es algo que funciona para ustedes, chicas francesas. Fleur se echó a reír. Pero, por supuesto, Harry. Los hombres mayores pueden ser controladores a veces, en mi experiencia, y asumir demasiado. Oh, ¿de qué estábamos hablando ahora? Creo que estaba coqueteando un poco, malditas mis ansiosas hormonas adolescentes, mientras que Fleur solo estaba jugando. Me estaba divirtiendo, de cualquier manera. Cuéntame sobre eso, dije, pensando en Albus Dumbledore y sus buenas intenciones. Merlin mantiene al anciano a salvo, pero maldita sea, esta guerra era un juego de jóvenes ahora. Fleur me frunció una ceja. Cumpliré 16 años en poco más de 15 días, ya sabes. Además, por muchos años que haya pasado viajando en el tiempo entre entonces y ahora. Ah, soy un poco más de 2 años mayor que tú, ¿algún plan para tu 16º? Bueno, no. No salgo mucho en casa, especialmente durante el verano. Demasiado arriesgado, según Dumbledore y su orden. ¿Sabes que he hecho algún trabajo para el profesor Dumbledore y Theodore?, respondió ella. Protegerte es una gran prioridad para ellos. Sin embargo, supongo que decidiste ser más independiente, ¿no? Los duendes de Z ciertamente piensan que sí. Los duendes van a desear que me corten la cabeza esta mañana demasiado pronto, dije, pasando mi dedo por el frío fresco y húmedo que se había asentado en mi copa de vino. Si quieres vivir, y si quieres hacer una diferencia, Dios te ayude si lo haces, Dios te ayude si puedes, entonces prepárate para morir. Y prepárate para arrastrar la inocencia gritona de la humanidad al infierno contigo. Misericordia hágase, tal vez sí, tal vez no. Y no importa lo difícil que sea, lo jodidamente imposible, siempre, dite a ti mismo que puedes hacerlo, que lo lograrás. Incluso si conoces bien el sabor de esa mierda, nunca admites la derrota. No se me ocurre mejor consejo que ese. Ahorre correr y esconderse, y trate de no quedarse dormido, menos las pesadillas del mundo de la vigilia suceden sobre usted y, con un estómago quejumbroso, mostrarle lo que significa ser un héroe y cómo tan pocos momentos importan en su último. ¿Estaba preparado para morir? Tal vez sí, tal vez no, pero ¿sabes la respuesta? No. Por supuesto que no, y es por eso que obligo al tiempo a mis propios finales oscuros, una y otra vez. Fleur y yo partimos del barco del canal en el puerto de Carcassona, una ciudad-castillo fortificada que alberga a unas 50.000 personas construidas y alrededor de una colina alargada hace muchos siglos. Una vista impresionante. Carcassonne era la ciudad natal de Fleur, y su familia poseía una gran casa señorial en las afueras de la Cité, prácticamente en la campiña francesa. Tenía vagos recuerdos de haber estado allí antes, hace 1 o 2 vidas. Mis primeros días de regreso siempre fueron más o menos los mismos, y era difícil olvidar los mejores restos de fortificaciones medievales en toda Europa. Caminé hasta la ciudad con Fleur a mi lado, mi bolso con la capa de invisibilidad y medio paquete de humos colgado sobre mi hombro, y mi maletín con la moneda mugle y documentos falsos, balanceándose ociosamente en mi mano izquierda. El anillo de ocultamiento brillaba aburridamente en la pálida luz de la tarde en mi dedo. Eso fue agradable. No he estado en C Canal du Midi desde que era una niña con mi padre, dijo Fleur, luciendo muy bien a la luz, con el cabello detrás de ella en la brisa. La comida era buena, dije, acariciándome el estómago. Bonito, ligero, y quiero un poco más de ese pastel de manzana. Ah, todo era pastelería y azúcar, Harry. No debería haber la pieza que hice. Tendremos que ir de nuevo alguna vez. Peut-être que oui, peut-être que non, tal vez sí, tal vez no. Estuviste distraído la mayor parte de Céride, Harry. Pensando en riquezas perdidas hace mucho tiempo, ¿no? Ella hizo una pausa. De la Atlántida, solo existen los cuentos de hadas, creo. Le di una sonrisa cansada y descuidada que parecía demasiado vieja en mi rostro joven y lindo. Me han hecho creer que es más que un mito y una leyenda, pero ya veremos. Las vacaciones de verano todavía son jóvenes, después de todo. ¿Realmente quieres ir? ¿Es una expedición tuya?
Mejor que sentarme en casa pensando en cosas que no puedo cambiar. Gente que no puedo traer de vuelta. Si lo encuentro, prometo traerte todo tipo de tesoros. Fleur se rió, ligera, clara y encantada. Bueno, tal vez recorramos el canal en nuestro propio bote privado, no. No diría que no a eso. Durante la siguiente hora o dos, Fleur me dio una visita guiada a la fortificada Cité de Carcassona. Caminamos por las viejas calles empedradas estrechas y sinuosas y pasamos por edificios hechos de ladrillo y mármol, cubiertos de enredaderas rastreras y salpicados con la luz del sol de la tarde. El aire era fresco y la gente amable, y nos detuvimos más de una vez en media docena de tiendas de dulces y tiendas especializadas mugles. Todo allí para los turistas, de los cuales supongo que yo era uno. Más de un hombre e incluso algunas mujeres hicieron una pausa mientras Fleur pasaba, o se rieron de algo que había dicho, admirando su innegable belleza. Había sido un día lleno de acontecimientos hasta ahora, que abarcaba cientos de millas, y la parte más joven de mí, el niño que solo tenía 15 años, se maravilló del hecho de que hacía solo unas pocas horas que me habían destripado como un pez, solo para despertar una hora antes en el tiempo. ¿Era esta realmente mi vida ahora? Nunca tuve suficiente tiempo y, sin embargo, apenas podía considerar el tiempo perdido de esta tarde. Y tal como lo vi, el universo me debía una tarde agradable después de toda la muerte que me hizo pasar. Por lo menos, el tiempo con Fleur fue un descanso, pero no, eso comenzó a sonar demasiado como una excusa lamentable. Yo era mejor que eso. Compré algunas prendas nuevas elegidas por Fleur, nada demasiado en este punto, ya que no quería que me agobiaran llevando bolsas de compras de ropa fina. Sin embargo, ella me llevó a las costosas tiendas mugles y compré 2 pares de jeans, algunas camisas, todo pagado con los francos en mi maletín que había adquirido en Gringotts esa mañana. No había señales del mundo mágico en Carcassonne, y no podía recordar si la ciudad tenía un equivalente en el callejón Diagon o si todo pertenecía a los mugles, pero eso no importaba, ya que Fleur conocía el camino como la palma de su mano. Esta fue la ciudad de su infancia. En una tienda tranquila en el extremo superior de la ciudad, que olía a cuero nuevo y betún para zapatos, Fleur me hizo ponerme de pie para que me ajustaran un traje mugle oscuro y zapatos negros brillantes. La costura en el bolsillo interior decía Armani, y el precio era de miles de dólares, estadounidense. Extravagante, de eso no había duda, pero Fleur insistió. Y tengo que confesar que me gusta la forma en que me miraban: un par de pantalones oscuros, una camisa gris seda abierta en el cuello y una chaqueta de traje completa con botones plateados redondos. También lo hizo Fleur, y creo que apreció cuánto de esa ternura derramé de pie en ese taburete ante un juego de 3 espejos, mientras el sastre francés me apretaba los cordones de los zapatos. Puede que me haya vestido para una cena de corbata negra, pero maldita sea, me vería bien batiéndose en duelo con Voldemort en esto, y mi varita encajaba perfectamente en el bolsillo interno del pecho. Creo que había comprado algunos trajes como este las últimas veces que intenté evitar que el mundo se acabara, e incluso un par de gafas de sol oscuras para reemplazar las delgadas gafas con montura de alambre que usaba, pero eso era algo en lo que pensar en las próximas semanas, si es que me molestaba en absoluto. Los recuerdos seguían dando vueltas y vueltas alrededor de mi cabeza, atrapados en el ciclón de los viajes en el tiempo. ¿Estás seguro de esto? Le pregunté a Fleur, que estaba a mi derecha mientras enderezaba los gemelos de mi camisa. El sastre nos había dejado para discutir el traje solo, viendo cómo costaba en algún lugar de la región de 100.000 millones de galeones. La moda mugle está siglos por delante del mundo mágico, Harry, respondió Fleur. Te ves fantástico, todo lo que necesitas ahora es un abrigo de seda más allá de tus rodillas, y no solo como Celindo ha sido reemplazado por Isome, pero Ceboy es más un hombre, no. Ahora, me gusta pensar en mí mismo como un poco rudo. He sido forjado a través de suficiente caos y destrucción para haber sido templado y irrompible por los fuegos de la guerra. Tengo magia en mi arsenal que podría derribar ciudades, reducir bosques a cenizas, montañas a escombros y, si tengo ganas de salir en un resplandor de gloria, puedo canalizar suficiente poder a través de mi cuerpo para derretir un continente. Ejércitos y monstruos, locos y demonios, todos habían caído bajo mi fuerza. Había amado y perdido mujeres antes, tenía recuerdos de tales, solo recuerdos, y borrosos, como si pertenecieran a otra persona, pero cuando Fleur me llamó guapo, me sonrojé tan rojo como un Weasley y sentí una risita nerviosa en mi garganta que pertenecía a una colegiala. Tosí, y el reflejo de Fleur en el espejo me dio una sonrisa sutil, notando el rubor. Supongo que lo tomaré entonces, dije, y Fleur asintió, no había esperado menos.
Maldita sea, las mujeres y su belleza manipuladora incluidas. Terminé comprando el abrigo que Fleur también me había sugerido, y con mis nuevas compras en la mano, ella y yo comenzamos a salir de la cité, hablando mucho de nada y evitando los temas incómodos a los que no podía dar respuestas reales, como la Atlántida y los duendes, y lo diferente que parecía desde la última vez que nos conocimos al final de mi cuarto año, hasta que llegamos a los límites de la fortificación. Ciudad del Castillo, y Fleur a lo largo de mí me acompañó a su casa familiar construida en uno de los muchos prados que rodean Carcassonne y el canal du Midi. La aparición lateral es incómoda, y tendía a hacer que mis oídos saltaran, ya que la sensación de estar lo suficientemente delgado como para pasar por el ojo de una cerradura me alcanzó. Creo que eso es más o menos lo que sucede cuando se trata de aparición, y tal vez incluso viajes en el tiempo, pero la aparición era viajar a través del espacio, no el tiempo, y mucho más común. De cualquier manera, ser arrastrado a través de un punto en el espacio tan ancho como mi dedo meñique me dejó sintiguando y aplastado, y dejé caer la mitad de mis compras al llegar. No habíamos viajado muy lejos, solo media docena de millas más o menos desde Carcassonne. Me paré en un sendero polvoriento del jardín, justo dentro de las salas que rodeaban la propiedad de los de la Cour, salas que habían reconocido a Fleur y le habían permitido pasar, además de invitada. A mi alrededor había estatuas y adornos de jardín, rosales y altos árboles antiguos que se balanceaban suavemente con la brisa, creciendo detrás de un seto bajo que corría a lo largo del camino hasta la casa misma. Era una antigua casa señorial, y tenía ese aspecto muy querido y desgastado de haber sido habitada durante generaciones. Las enredaderas verdes reclamaban las paredes exteriores, llenas de pequeñas flores púrpuras en plena floración, y de los 3 pisos, todos menos la planta baja tenían 5 ventanas con viejas persianas blancas abiertas de par en par para llenar la casa de luz. Podría envejecer aquí, dije en voz baja, diciendo un pensamiento extraviado en voz alta. Fleur me miró, después de haber escuchado, y me ofreció una pequeña sonrisa enigmática mientras me ayudaba a recoger las bolsas de compras que había dejado caer hace un momento. Te pediría una copa, Harry, pero creo que tienes que ir, ¿no? Dijo Fleur, cuando llegamos a la gran puerta principal de Caoba. Ella podía leerme demasiado bien, la mayoría de las mujeres sí. Lugares para estar, dije, tratando de no suspirar. Cambié todas las bolsas de compras a una mano, mi ropa y zapatos nuevos. El elegante traje colgaba de una cubierta antipolvo con cremallera de una percha enganchada debajo de la correa de mi vieja mochila escolar, colgando de mi espalda. No hay lugar como el hogar. Y antes de que pudiera escapar, abracé a Fleur con mi único brazo libre. Un rápido abrazo en el que me invadieron las fresas y la lluvia fresca, de su cabello dorado, en su mayoría, y su mejilla presionada contra la mía. Sentí que una de sus manos se posaba sobre mi espalda, debajo de la bolsa, y se relajó en el abrazo. La sostuve más tiempo del que la amistad generalmente permitía, pero aún así fui el primero de nosotros en alejarnos. Estaré en casa durante una semana más o menos, creo, hasta que decida qué hacer conmigo misma, dijo. Tal vez puedas visitarlo, digamos el jueves por la tarde para tomar el té, Harry, si no estás ocupado salvándose mundo mágico. Ah, sin promesas, le respondí, y maldita sea, no podía prometerlo. Era muy probable que estuviera salvando al mundo, o al menos intentándolo. No era muy bueno en eso, cuando llegó el momento de la verdad, pero si al principio no tienes éxito, haz un trato con el diablo para arrancar tu alma mortal de tu cuerpo y explotarla 8 años en el pasado, hasta el verano donde todo tiene que cambiar si hay alguna esperanza de prevenir la carnicería. Atrévete con el camino nunca tomado, date cuenta de que el final es solo un nuevo comienzo. Si al principio no lo logras, aléjate, no tiene sentido ser un maldito tonto al respecto. No vas a buscar problemas, ¿verdad, Harry? Preguntó Fleur, bajo ese cálido sol de la tarde. Su tono era claro, pero sus ojos estaban preocupados. Nunca tengo que ir a buscar, respondí, con una sonrisa descarada firmemente en su lugar. No, supongo que no. Fleur vaciló y luego se inclinó para besarme en la mejilla. Sus labios permanecieron un latido más largo que un simple adiós, y su aliento era cálido en mi oído. Gracias de nuevo, por tu heroísmo esta mañana, Harry. Cuídate y ven a visitarme pronto. Nos despedimos y Fleur entró en su gran casa cubierta de enredaderas.
Pude vislumbrar pisos de madera pulida y una araña de cristal colgando de un techo alto, antes de que ella me diera una sonrisa final desde dentro de la puerta, y cerrara la puerta con bisagras viejas y crujientes, llevándose todas las fresas y la lluvia con ella. Me quedé allí por un momento bajo los aleros de la casa, pensando en pensamientos felices sobre hoy. Las cosas siempre fueron agradables, al principio, pero tuve la sensación, llámese intuición, memoria futura, de que muchas cosas estaban a punto de ir cuesta abajo desde aquí. Una actitud pesimista, tal vez, pero cuando has visto al mundo irse al infierno en un carro de mano tantas veces como yo, se vuelve terriblemente difícil permanecer optimista. Di un paseo por el sendero del jardín y sobre el límite de la propiedad de Fleur antes de intentar aparecer. Sentí el suave tirón de las salas menores que protegían la casa cuando crucé su frontera, dejando atrás el jardín y pisando un camino rural que podría llevarme de regreso a Carcassonne. Tenía otro destino en mente. Ahora bien, hay algunas cosas en la vida que, una vez aprendidas, nunca podrás olvidar, no importa cuántas veces revivas los mismos 8 años tratando de evitar el Armagedón, cosas como montar una escoba o hablar italiano y francés. Y magia. Conocía los entresijos de la aparición, sabía cómo exprimirme a través de ese pequeño y delgado ojo de cerradura en el espacio. Ya había aparecido 2 veces hoy, aprovechando la magia de Fleur, y me había dado una idea de ello de nuevo. Lo suficiente como para pensar que podía hacerlo con poca molestia, aunque tenía la sensación de que me iba a doler, estando tan fuera de práctica como estaba en mi cuerpo de 15 años. Respiré hondo, estabilicé mis bolsas de compras y ese traje rudo sobre mi hombro, y murmuré: destino, determinación, deliberación. Las 3D de aparición. Sentí un hormigueo en los dedos de los pies y luego, parado en medio de la carretera como un idiota, desaparecí de la campiña francesa sin hacer ruido. Cuando Fleur y yo habíamos aparecido en Francia, nos habían redirigido a la Terminal Internacional de Apariciones en París, y en su mayor parte Fleur y yo, el señor Ethan Raffe, habíamos entrado legalmente en el país. Italia tenía los mismos barrios y encantos establecidos para atraer viajeros internacionales entrantes que Francia, pero sin Fleur vuela por debajo del radar, por así decirlo. Solo tuve que tener cuidado de no activar las salas en el lugar que alertarían al ministerio italiano de un cruce fronterizo ilegal. No fue fácil, pero sabía lo que estaba haciendo, después de haber pasado muchos años, recorriendo el mundo encubiertamente en busca de magias antiguas y ciudades largas y perdidas, había aprendido algunos trucos en mi tiempo, y la gran distancia que estaba tratando de asimilar también funcionaría a mi favor. La mayoría de las personas mágicas, pueden arreglárselas en algún lugar de la región de 200 millas cuando aparecen, y eso está muy bien, pero incluso en un día libre podría manejar cerca de 1000 millas. Dumbledore probablemente podría hacer unos 500, mientras que Voldemort estaría más cerca de mí nuevamente. No estoy seguro, para decirte la verdad, del verdadero alcance de la habilidad mágica de Voldemort. Nunca he sobrevivido lo suficiente en una lucha a muerte contra él para averiguarlo. De todos modos, estaba tratando de aparecer desde el sur de Francia hasta Italia, cerca de Roma, una distancia más allá del 99% de la población general. Mis átomos y partículas se estiraron lo suficiente como para cubrir tal distancia, atravesando grietas en el espacio y la magia, para pasar casi sin ser detectados a través de las salas de patrulla fronteriza del país. Sin embargo, no me arriesgaba. Los duendes, una vez que se dieron cuenta de que no estaba en Australia, rastrearon los documentos que me habían dado a través de la Terminal Internacional de Apariciones en París, y descubrieron que Ethan Raffe había recibido un pase de 2 meses en el país. No podía haber ningún registro de que me fuera, si tuviera alguna posibilidad de proceder sin obstáculos. Haber desaparecido sin hacer ruido era parte del truco, casi siempre hay un sonido de estallido cuando el aire se precipita hacia el vacío que queda a raíz de la aparición. Había desaparecido en silencio, porque todavía estaba allí. Realmente no entiendo la mecánica de esto, pero supongo que se podría decir que me quedé medio apareciendo desde Francia, hasta la frontera con Italia, y esperé una pausa en las salas, el momento justo, antes de deslizarme por el país sin ser detectado. Creo que he dicho que el viaje en el tiempo requiere una comprensión instintiva del tiempo mismo, y una comprensión de los momentos entre un segundo y el siguiente donde la magia puede suceder. Bueno, tengo ese entendimiento. Que yo sepa, no hay nadie más que yo que pueda realizar este tipo de aparición. No es un viaje instantáneo, y ese es el truco. Es más como cavar un agujero debajo de la cerca y colarse por la puerta trasera.
Aparecí en Tivoli, una antigua ciudad italiana a unos 30 kilómetros de Roma, en la península italiana, y rápidamente caí de rodillas, sofocando un grito y esparciendo mis bolsas de compras, mientras cada hueso de mi cuerpo protestaba a tal, viciosa aparición por primera vez. Mierda, gemí, no demasiado elocuentemente, mientras duras lanzas de dolor frío atravesaban mis articulaciones, se congelaban en mi sangre y golpeaban dentro de mi cráneo. Ese dolor de cabeza sangriento me estaba matando. Después de pasar aproximadamente medio minuto temblando de dolor, me puse de pie y, antes que nada, busqué por encima de mi hombro el paquete de cigarrillos en la bolsa lateral de mi mochila. El cipo plateado que había prestado de Dudley estaba en mi bolsillo, y tomé un profundo arrastre en el humo con un suspiro. Había estado fumando durante unos 5 años, en el futuro. Cuando te mueres de hambre y los suministros están en su punto más bajo, un estómago lleno de humo era mejor que nada. Quitó el borde, y la adicción siempre valió la pena. Me paré en un mirador construido justo encima de las famosas cataratas de Tivoli. Cascadas gemelas del río Aniene que caen en cascada sobre la escarpada pared del acantilado debajo de mí por más de 350 pies. Una fina niebla se elevó desde el Swash en el fondo de las cataratas, y las gotas acuosas de la ducha se aferraron a mi cabello y cara. Fue fresco y refrescante. Tercer país en tantas horas, pensé, caminando hacia la pared de piedra caliza a la altura de la cintura y mirando hacia abajo sobre el borde de la cascada hasta el río distante de abajo, que serpenteaba fuera de la vista a través de la ciudad misma. Tivoli se encuentra en una región de Italia conocida como Lacio. Hace algunos miles de años, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, esta tierra había sido conocida por otro nombre, Lacio. Y el Lacio había sido el hogar de los latinos originales. Respiré hondo, saboreando el aire fresco. Este fue un lugar increíble. Los orígenes mismos del aprendizaje mágico habían nacido a lo largo de las colinas claras y onduladas, y a través de las montañas distantes, acunando interminables valles de nubes y ocultando los antiguos secretos perdidos del Lacio. Debajo de mí y detrás de mí se encuentra la mayor parte de la ciudad de la colina, construida casi igual que Carcassonne. Sin embargo, mientras que Carcassonne es un monumento a la época medieval, Tivoli es un monumento a la antigua Roma. Los templos de esa época sobreviven dentro de la ciudad, al igual que los antiguos acueductos. La historia y la arquitectura de la ciudad se encuentra entre las más impresionantes del mundo para sobrevivir desde la antigüedad. Podía sentir la temporalidad de este lugar, de esta tierra, que se remonta a los años perdidos. Después de todo, yo era excepcionalmente sensible a ello. Al otro lado del río Aniene pude ver el puerto de Tivoli, los barcos de pesca que corrían el río hacia el este lejos de las enormes cascadas, y más allá de eso, las antiguas fábricas de papel que producían algunos de los mejores papeles del mundo. Había llegado a conocer mi historia, al parecer, ya que la mitad de estos detalles me llegaban mientras miraba el paisaje, por lo que bien podría haber sido la primera vez. Una vista bastante impresionante, ¿no es así?, dijo una voz a mi izquierda. Me volví y miré a un hombre parado demasiado cerca para consolarlo. Vestido con túnicas oscuras, su cabello corto y un mechón de vello facial rizado alrededor de su barbilla, sus ojos agudos, fríos y verdes, me miraban impasibles. Sus ojos lo delataron, estaban muertos. Estaba parado en una de las bolsas de compras que había dejado caer a mi dolorosa llegada. Solo tenía un recuerdo del hombre, pero entonces, no era un hombre, ¿verdad? Esta cosa debe pensar que soy un maldito idiota. Oh, te he estado esperando, dije, sacando mi varita del bolsillo trasero de mis jeans. Di un paso atrás cauteloso cuando el hombre se volvió hacia mí, con la empuñadura de su espada larga, una espada que había terminado con mi vida esa mañana, colgando de su cintura. Lo dibujó con la misma facilidad cuidadosa con la que yo sostuve mi varita. Harry Potter, un guerrero del tiempo, dijo, inclinando la cabeza una fracción de pulgada. Esos ojos muertos, vacíos de una pizca de vida, nunca parpadearon ni dejaron los míos. Ese tiempo se acabó. Detrás de mí rugían las cataratas de Tivoli, y la única forma de salir de este mirador de piedra plana en el borde del río Aniene, un camino curvo hacia la ciudad, estaba bloqueada por una criatura de aspecto humano que mostraba una espada de acero oscuro. Y oh mira, tenía un amigo. Al otro lado del patio, a solo una docena de pies de distancia, había un segundo hombre, que parecía idéntico al primero, hasta los 4 pies de hoja retorcida apretada en su puño. ¿Quieren hablar de esto, chicos?, dije, retrocediendo contra el muro de seguridad de piedra caliza en el borde del acantilado. Tu traición ya no se mantendrá, Potter, dijo el primer hombre, apuntando su espada a mi corazón. ¿Traición? Lo que el Zu.
Mi nueva cicatriz brillante, hecha de una herida que me había seguido a través del tiempo mismo, comenzó a picar en mi corazón. Y luego comenzó a arder, dolorosamente. ¿Con qué demonios estaba lidiando? ¿Sabes lo que pasará si me matas?, dije, sosteniendo mi varita firme y lista, cerrada y cargada. Simplemente restablecerá el reloj. Ambos hombres sonrieron y avanzaron hacia mí, y sus sonrisas idénticas eran lo suficientemente amplias como para arrancar las máscaras faciales que llevaban. Su fachada humana se estiraba y rasgaba alrededor de sus bocas, revelando no dientes sino dos filas de viciosos colmillos grises cubiertos de un amarillo viscoso que rezumaba de sus encías. Sabemos, las criaturas sisearon como una sola. Lo deseamos. Ah, está bien. Que así sea, susurré, y tiré mi cigarrillo medio fumado a un lado. Cuando me arrincono, se sabe que hago cosas estúpidas que podrían hacer que la gente muriera. Afortunadamente, solo mi vida estaba en peligro en este momento. Me di la vuelta y salté sobre la pared, y sin detenerme ni un momento me arrojé por el borde del acantilado y hacia abajo en la niebla ascendente de las cataratas de Tivoli, a unos 400 pies sobre el suelo. Giré en el aire mientras todavía estaba al nivel del vigía y apunté con mi varita. Vi sorpresa en los ojos saltones inyectados en sangre de los monstruos que intentaban matarme, y luego iluminé esos ojos con una luz de maldición carmesí. Reducto. Lloré por el choque de las cascadas monumentales, forzando tanto poder como pude en el hechizo. Una gruesa banda de luz roja salió de mi varita cuando caí fuera de la vista de los monstruos, y golpeé la pared de piedra caliza ante ellos. Hubo un fuerte estallido, seguido de una explosión de polvo y roca cuando la pared se derrumbó bajo el peso de la maldición. Aullidos gemelos de rabia y sorpresa resonaron en el cielo de la tarde. Los monstruos se unieron a mí en mi salto suicida, ya que el impacto de la maldición había mordido el acantilado justo debajo de sus pies, junto con la pared. Toda una sección de tierra y roca se desprendió, convirtiéndose en un aluvión mortal de piedra que caía. Giré en el aire de nuevo, buceando a través de la niebla ascendente y la niebla de las cascadas mientras aumentaba la velocidad, disparando de cabeza a lo largo de la enorme cortina de agua. Estaba empapado en un abrir y cerrar de ojos, mis brazos sostenidos ante mí en la inmersión y mi varita apuntaba directamente al suelo aún muy por debajo. Murmuré bajo y rápido bajo mi aliento, agarrando mi varita con fuerza contra la cizalladura del viento y girándola en pequeños círculos, lanzando magia que apenas entendía. Magia que vino de algún lugar dentro de los recuerdos que surgen como un océano turbulento en mi cabeza. Mi caída comenzó a disminuir, el aire comenzó a pasar junto a mí cada vez más rápido, reuniéndose en la base de la cascada como una almohada enorme. Comencé a reírme, dándome cuenta de lo que acababa de hacer. Sería divertido si no me rompía el cuello. Golpeé el cojín de aire en la parte inferior de mi caída y fue como golpear un colchón de plumas suaves. Un colchón ancho de plumas tiró de la enseñanza, con suficiente resorte para rebotarme de nuevo. Y eso es lo que pasó. Era como hundirme en la nada suave, la nada que golpeé lo suficientemente fuerte como para lanzarme hacia atrás. En la superficie del río, un chorro de espuma blanca que siempre se agitaba ante las cascadas, subió bastante rápido, y atrapado en mi almohada de aire, me acerqué lo suficiente a la superficie del agua para tomar un trago, pero de repente mi impulso descendente fue atrapado, me colgué suspendido por un momento precioso, y luego el retroceso del colchón de aire me expulsó como una bala del cañón de una pistola hacia arriba. Hacia el cielo, elevándose contra el agua que cae. Viajé rápido, y rompí la niebla nublada y contemplé el cielo azul sobre mí, lleno de trozos de roca y escombros que caían de la maldición que había disparado en el acantilado. ¡Ay, mierda! Tuve suerte, nada de eso me impactó, pero ¿dónde estaban mis dos amigos feos? ¿Y qué fue eso que se estaba cayendo justo a mi izquierda? ¡Ja! Acción espada, dije, blandiendo mi varita como un látigo hacia la hoja de acero que caía. Mi magia lo atrapó, y la espada giratoria se precipitó por el aire hacia mí. Agarré la empuñadura oscura, el mango envuelto en cuero oscuro, en mi mano izquierda libre, antes de que me cortara la cabeza. Había dos chillidos idénticos justo encima de mí. Ah, ahí estamos, duedle du mi duedle de, flotando en el aire sobre gruesas alas de una membrana gris casi transparente, plagada de venas negras y agujeros irregulares. Oh, eso no es justo, pensé. Eso es injusto. Eso es llevarlo malditamente justo a un grado completamente nuevo.
Estas pesadillas no solo parecían cadáveres dejados al sol demasiado tiempo, sino que también podían volar. Dweedledum, el monstruo sin su espada, volvió a gritar, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar mis tímpanos, y la hoja en mi mano se calentó furiosamente, y pude sentir que tiraba contra mi agarre mientras mi palma se ampollaba. Quería volver con su amo. No hay posibilidad, pensé, mientras mi velocidad ascendente me llevaba entre las alas apestosas y aleteantes de mis enemigos. Dweedledee voló por el aire hacia mí, golpeándome con ráfagas de aire fétido de sus pesadas alas. Balanceó su espada en mi cara, y traje mi hoja robada para protegerme. Las espadas se encontraron en el aire y una fuente de chispas plateadas estalló entre nosotros, seguida de una explosión de energía bruta, obligándonos a separarnos. Dweedledee se alejó en espiral, gritando de rabia mientras era arrojado bajo las enormes cascadas. La pura presión de tanta agua golpeó al monstruo hacia el río muy por debajo y fuera de la vista. Fui arrojado prácticamente a los brazos de Dweedledum. La criatura, fuera lo que fuera, envolvió sus alas alrededor de mí y atrapó la espada entre nuestros cuerpos. Merlin, maldita sea, pero la cosa sangrienta apesta. Todo el impulso ascendente que me quedaba se agotó, y la gravedad se apoderó de nuevo mientras luchaba con la criatura y luchaba por reclamar su espada. Alrededor de 1.000.000 de colmillos dentados se abalanzaron y mordieron mi cara, y 2 orbes tan negros como la noche, reducidos a delgadas rendijas, no me miraron más que odio absoluto. Todavía tenía un agarre de la espada, estaba en mis manos, y giré la hoja hacia abajo por puro instinto, apartando mi cuello de esos colmillos crujientes, y esperando contra toda esperanza que no cortara la mano que sostenía mi varita o algo más mientras giraba la hoja. Fui recompensado con un grito de dolor de Dweedledum, y sus alas se abrieron lo suficiente como para lanzarme hacia atrás y fuera de su apestoso agarre. La hoja oscura brillaba con un tenue resplandor rojo, y vi que había abierto una desagradable herida sangrante en el estómago de Dweedledum, ya que una vez más comencé a caer en picado a una muerte prematura en la base de las cataratas de Tivoli. Merlin, maldita sea, fue hace solo 15 minutos que Fleur de la Cour me había dejado un beso persistente en la mejilla. Eso ha sido agradable. El tiempo era algo relativo, voluble, y podía ser demasiado cruel a veces, la mayoría de las veces. Bajé de nuevo, cayendo primero casi doblado por la mitad, todavía agarrando mi varita y la espada de Dweedledum, de vuelta a la nube de niebla ascendente y golpeando con fuerza mi cojín de aire, que todavía estaba en su lugar y cubierto con agua corriente de las cataratas. Me hundí en la almohada de aire elástico por segunda vez, y reboté por segunda vez, con tanta fuerza como antes. El colchón de aire se rompió debajo de mí, después de haber sido tensado más allá del punto de ruptura, y un fuerte y atronador aplauso rugió hacia el cielo junto a mí cuando terminé esta pelea. Atravesé la niebla con la espada de Dweedledum apuntando directamente al cielo. Y allí estaba Dweedledum mismo, flotando directamente sobre su cabeza a unos 20 pies de distancia, sosteniendo su estómago sangrante. Estaba viajando lo suficientemente rápido como para que la cosa bastarda apenas tuviera un segundo de advertencia antes de devolver la espada prestada, envainando la hoja oscura brillante en el pecho gris flácido de la criatura mientras disparaba. Mi velocidad me llevó hacia arriba y pasó a Dweedledum, y giré en el aire a tiempo para ver un destello de esa misma luz carmesí que había estado brillando desde la hoja de la espada estallar de la herida fatal que le había dado. Un latido del corazón antes de que la criatura misma estallara en llamas del azul más oscuro y un negro aceitoso. Las llamas consumieron Dweedledum en pocos momentos, dejando nada más que chispas plateadas de ceniza que cayeron rápidamente fuera de la vista, perdidas dentro de la bruma rugiente de las cataratas. Incluso la espada había sido destruida. Sin obstáculos de monstruos esta vez, mi velocidad me llevó de vuelta a la cima del acantilado. De hecho, sobrepasé el mirador donde había llegado por primera vez hace solo unos 5 minutos por unos 20 pies, y aterricé con fuerza en el lado seguro de la pared de piedra caliza, lo que quedaba de ella, empapado y dolorido por jugar demasiado bien el papel de una bala de cañón. Sin embargo, no tuve tiempo de recuperar el aliento, ya que no tenía idea de qué había sido de Dweedledee. Ese hijo de puta había desaparecido bajo la cascada, y tal vez varios cientos de miles de litros de agua martillando su cuerpo habían sido suficientes para ahogarlo, pero no me arriesgaba. ¿Todavía estás ahí fuera, amigo?, susurré, mirando hacia abajo sobre el borde del acantilado. Tal vez sí, tal vez no, Me hice un chequeo rápido de lesiones. Nada más que algunos rasguños y moretones por luchar con los malditos monstruos, y algunas quemaduras menores en mi mano izquierda de la espada que ya estaban ampollando dolorosamente.
Me había apagado de la luz, considerando todas las cosas, y le había enseñado a un nuevo adversario que no era carne fácil. Tenía la sensación de que volvería a ver Dweedledee, sin embargo, sin otros como él, solo un sentimiento. Todo esto fue un desastre con Time, de alguna manera. Y yo era un brillante ejemplo de que la muerte era solo el comienzo cuando se trataba del tiempo. Merlin, maldita sea, no era Voldemort y sus crecientes ejércitos una amenaza suficiente sin agregar nuevas piezas al tablero. Después de unos 5 minutos, comencé a relajarme y recogí mis pertenencias dispersas del mirador. Había perdido algunas de las bolsas que contenían mi ropa nueva al borde del acantilado, pero mi mochila había sobrevivido a la caída, y mi maletín que contenía todo mi dinero en efectivo y documentos, así como mi elegante traje, no se había perdido, gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Sabían que estarías aquí, Harry, al igual que sabían que estarías en el callejón Diagon. Alguien conoce tu primer día de regreso casi tan bien como tú. Mis pensamientos estaban divididos, y ese maldito dolor de cabeza empeoraba justo entre mis ojos. Tomé algunas respiraciones profundas para calmarme. Comencé a pensar que sería una buena idea desalojar el área, ya que había más que una buena posibilidad de que alguien hubiera visto mis travesuras de buceo desde abajo de la colina. Sin embargo, ¿qué sigue? ¿Me apegué al plan? Lo pensé un momento y decidí que sí, que procedería según lo planeado. Cualesquiera que fueran estas criaturas, podían ser asesinadas, y yo era terriblemente bueno matando. Que lo intenten de nuevo, si se atreven. Eran 06, 79 y 99 segundos. El viejo reloj de pulsera de Dudley no era resistente al agua. Bien. Unas cuantas bolsas de compras más ligeras, me alejé de la imponente vista de las cascadas gemelas, y comencé la caminata cuesta abajo y hacia la arcaica ciudad de Tivoli. Mis zapatos se aplastaban a cada paso que daba. Si la memoria servía, había un pequeño y agradable hotel junto al agua, del tipo con mentas caras en la almohada y puros finos a la venta en el bar. Me apetecía un poco más de vino, tal vez incluso un paquete de 6 cervezas y un cubo de hielo para sumergir mi mano abrasadora. Sentí que me lo merecía. Había sido un largo día viejo, después de todo.